Bueno, pues vamos a ver si... Bueno, yo voy dándole acceso a más gente, si se van conectando, que había gente por ahí que estaba pendiente. Y vamos a empezar porque queremos ser rigurosos con el tiempo. Vamos a durar 40 minutos. Vamos a hacer, vamos a hacer vamos a hacer un webinar, un Zoom básico. No queremos quitaros más tiempo. Queremos ir muy al grano, queremos ser muy explícitos. Lo primero nos vamos a presentar. Mi nombre es José Carlos León y aquí tenéis a mi compañero Joaquín López. Somos los dos organizadores de este embrollo. Os pediríamos, por favor, si podéis silenciar un momento los micrófonos. Vamos a hacer una pequeña presentación y vamos a dejarlos, queremos los últimos 20 minutos, queremos que sean de preguntas, ¿ok? Así que cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, luego la vamos solventando sobre la marcha. Bueno, pues lo primero que queríamos un poco era presentarnos nosotros y señalaros, ahora luego podemos hablar o nos podéis mencionar cuál es vuestro conocimiento de los proyectos de innovación, de los proyectos Erasmus+, qué sabéis, qué no, qué es nuevo para vosotros. Y lo que sí os queríamos contar es cómo llegamos nosotros a los proyectos internacionales y qué ha supuesto para nosotros. Bueno, yo soy José Carlos, soy de Córdoba y por contaros en breve mi historia, yo soy licenciado en Filología Inglesa, he trabajado durante 15 años en el mundo de la comunicación, en prensa, luego hice un máster en coaching e inteligencia emocional para completar un poco y buscar nuevas salidas. A partir de ahí me dediqué a la formación dentro de este ámbito, estuve trabajando durante 6 años como formador y ahí surge la opción de empezar a trabajar en proyectos internacionales en el área de Erasmus+, en el área de innovación. Empezamos, la primera vez fue un poco frustrante porque presentamos 3 proyectos y no se aprobó ninguno. Por algún lado había que empezar de alguna manera. El segundo año se aprobó mi primer proyecto y eso es, yo creo que en pocos días he llorado de emoción, salvo cuando recibimos la noticia de que se aprueba el primer proyecto. Y a partir de ahí, pues descubro cómo, pasados los 40 años, yo ahora tengo 45, en ese momento descubrimos cómo lo que decía Steve Jobs de conectar los puntos, de esa famosa reflexión que hizo sobre cómo conectar los puntos. Pero claro que para eso tienes que hacerlo un poco en perspectiva, es muy difícil hacerlo a priori. Bueno, pues en ese momento yo digo, bueno, ¿cómo puedo yo hilvanar, cómo puedo meter en una coctelera todo lo que a mí me gusta, que es lo que a mí me gusta y lo que he trabajado hasta ahora, en lo que me he formado, que es, me gustan los idiomas y la docencia, me gusta la formación, me encanta viajar, me gusta trabajar en un ambiente internacional. Y todo eso, y encima, todo eso, ¿cómo puedo mezclarlo para encima ganarme la vida y que me sirva para vivir? Bueno, pues eso fue lo que yo descubrí con los proyectos Erasmus de innovación. Eso hizo que con 43 años tomara la decisión de dejar el trabajo, montar mi propia empresa, que es Indepcie, una de las coorganizadoras de esta webinar, y a partir de ahí pues me convertí, como yo digo, en emprendedor viejuno. Yo ahí me di cuenta de que nunca es tarde para emprender. Me lancé con 43 años, tengo 2 niñas gemelas y me lancé a montar mi propia empresa. De eso hace año y medio y hoy nosotros tenemos 2 líneas de trabajo. Una es la formación para distintas empresas, colectivos, organizaciones y la otra es el desarrollo de programas Erasmus. Como antes me decía Sonia, nosotros desarrollamos nuestros propios proyectos. Somos los encargados de escribirlos, de crear los proyectos y de desarrollarlos. Y a partir de ahí, pues me di cuenta de que era una excelente forma de trabajar, de ganarse la vida y además de disfrutar. Como digo, yo llego aquí ya con una edad, entonces con pocas ganas de pegar tumbos y tengo la posibilidad de trabajar en casa, de tener conciliación familiar, de poder llevar a mis niñas al cole, de estar aquí, de trabajar desde casa, mucho antes de que se instalara el teletrabajo. Nosotros somos teletrabajadores de convicción, no por obligación. Y
Y así yo creo que ese es el contexto, ese es un poco mi bagaje de cómo llegamos hasta aquí. En estos 2 años, en el año y medio que lleva la empresa funcionando, tenemos aprobados 13 proyectos Erasmus. Eso hace una facturación en torno al $500.000 pero a mí no me gusta hablar de dinero, porque sobre todo Erasmus es una forma de desarrollarte personal y profesionalmente y además de poder trabajar en proyectos que le mejoran la vida a la gente. Creo que es lo más bonito que tienen estos proyectos. Le dejo el espacio a Joaquín para que él se presente. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, pues yo soy Joaquín López, soy cofundador de Neotalent Way y mi historia tiene sus semejanzas con la de José Carlos, pero también muy diferente. Yo terminé la carrera de pedagogía en 2011, plena crisis financiera, y en el sector formativo no había un duro. Así que empecé a dar tumbos hasta que en 2015 yo decía, ¿en qué puedo trabajar? Y me surgió la oportunidad de empezar a trabajar en proyectos de Erasmus con una persona aquí de Granada. Y la verdad es que se abrió ante mí un panorama increíble. Era combinar todo lo que había estudiado en la carrera, es decir, saber hacer proyectos formativos, cambiarle la vida a la gente, ayudar a que la gente cambiara su vida, hacer herramientas de innovación, de desarrollo, investigación, en formación, en educación y todo ello en un contexto internacional. Yo toda mi vida he dicho que jamás aprendería inglés. A día de hoy mi trabajo es íntegramente. La parte de proyecto europeo es íntegramente en inglés. Y yo siempre era de los que decían que si somos el segundo lenguaje del mundo, que el inglés se aprenderá en español. ¿Para qué vamos a aprender nosotros inglés? Pero bueno, la verdad es que me metí en el mundillo y es un trabajo que engancha. Yo estuve trabajando 2 años para otra empresa, aprendí a ver cómo funcionaba y me fui de ahí y con mi hermano montamos una empresa para poder presentar proyectos europeos. Eso fue en febrero de 2018 y en diciembre de 2018 ya nos habían aprobado 2 proyectos con un presupuesto entre 70 y 80.000 euros. Es decir, que fue un éxito desde el principio. No fue fácil porque al final los proyectos pues, hay que trabajarlos, te llevan muchos noes, muchos síes, pero al final, para mí, los proyectos europeos son una herramienta que te puede cambiar la vida. A mí me la ha cambiado, porque yo estaba sin trabajo y me ha permitido llegar a montar mi propia empresa, tener independencia económica. Yo, que me encanta viajar, siempre decía, qué caro es viajar. A día de hoy me sobran los viajes. Bueno, a día de hoy no, porque estamos con el coronavirus. Pero entre septiembre y febrero, no sé si hice 7 viajes por Europa. En condiciones normales habría hecho 11 hasta junio, 12. Ahora mismo, este meeting, no sé si esta webinar, no sé si lo podríamos haber estado haciendo. A lo mejor estaba José Carlos en Hungría y estaba yo en Polonia, en cualquier país del mundo, del mundo de Europa. Porque es que nos pasamos. A mí me ha abierto una puerta a conocer Europa, a europeizarme, a conocer otras culturas, a conocer otras opiniones, que es increíble. Así que, ¿Cómo se escribe Bluetooth? como le pusimos el nombre, yo para mí siempre lo digo, mi solución ha sido Europa. Y ese es un poco el nombre que hemos puesto a la formación que queremos impartir. De hecho, hoy preparándome el webinario he estado viendo que hoy, mañana y pasado son los Erasmus Days, es decir, los días en que se está celebrando el programa Erasmus, y hoy había una conferencia súper interesante de 5 a 6, que era el Café Erasmus, donde gente contaba su experiencia. Ahora después pondré el enlace porque es muy, muy interesante. Ok, pues estupendo, Joaquín. Pues yo creo que una vez que nos hemos presentado, que tampoco tenemos mucho más que decir, no somos los protagonistas de esto, sí te quería pedir que nos explicaras un poco qué es y qué no, qué son y qué no son los proyectos Erasmus, porque todavía siguen siendo unos grandes desconocidos para mucha gente. Por eso este programa se llama Tu Oportunidad es Europa, porque creemos tu solución y tu oportunidad es Europa, porque creemos que es una oportunidad que todavía no es conocida para mucha gente y que ahora mismo, sobre todo en la situación por la que estamos pasando, tanto económica como social, podía ser una gran oportunidad y una solución
en todo caso. Yo creo que todos conocíamos de Erasmus lo que es las movilidades europeas, el intercambio de alumnos universitarios, hasta ahí nos quedábamos en Erasmus, pero de repente se abre una opción, una ventana nueva, que es estos proyectos de innovación. Así que, Joaquín, si nos puedes explicar un poco qué son y también qué no son, para matar algún mito que haya por ahí. Bueno, los proyectos Erasmus son una herramienta de internacionalización. Son una herramienta que tiene la Comisión Europea y la Unión Europea para europeizarnos, es decir, desarrollar el sentimiento y el espíritu europeo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que el programa Erasmus está dentro del marco de la formación y la educación. Es decir, que al final son programas que vienen a generar un cambio, tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno. A nivel de movilidad se nota más el cambio a nivel personal, pero los proyectos de innovación nos permiten generar un cambio mucho más amplio porque hacemos proyectos que inciden directamente en nuestro entorno, ¿vale? Como he dicho, son una herramienta ideal para fomentar el espíritu europeo. No sé, yo cuando voy a Letonia alucino con lo que hacen aquí. Cuando estoy en Noruega en diciembre, fue increíble como el espacio de coworking donde tenemos la cantidad de recursos que no están aquí en España, que decía, ¡guau! Esto hay que exportarlo a España. Y también, oye, son una fuente de trabajo y de recursos para las organizaciones. Es decir, no es el fin, pero sí es un medio. Y, oye, tal y como están hoy en día las cosas, encontrar una herramienta que nos permita encontrar fondos, para mí es ideal. Porque sobre todo tenemos que tener en cuenta que los proyectos Erasmus son subvenciones a las que entramos en concurrencia competitiva. Es decir, hay que hacer un buen trabajo para que nos aprueben un proyecto Erasmus. El proyecto Erasmus no es la varita mágica y nos cae dinero del cielo, no. Como José Carlos ha dicho y como yo he dicho, nosotros llevamos 5 años trabajando aquí y ya más o menos vamos teniendo unos resultados estables, pero hay que trabajarlo muchísimo. Pero lo que a mí más me gusta de este tipo de subvenciones es que son bastante justas. Son subvenciones que nos permiten... Yo estoy cansado de presentar proyectos aquí en Granada y que al final sabes que se llaman las 3 consultorías de turno por los contactos a nivel europeo. Es un sistema muchísimo más justo, que si tú haces bien tu trabajo, va a conseguir ese tipo de proyectos. También, que quede claro, los proyectos europeos no son un pelotazo. Para mí es un pelotazo en el punto en el que yo consigo trabajo para mí mismo. Es decir, desarrollo un proyecto de investigación, tengo una financiación para mí. Pero si nos paramos a medir lo que son beneficios directos para una empresa, si quitamos la parte de trabajo, que para mí es la parte fundamental, es por lo que estoy aquí, porque me da trabajo, el beneficio que deja un proyecto europeo es mínimo. Es decir, si tú entras aquí con la idea de voy a pedir un proyecto europeo para pagarle la nómina a otra persona y que me haga ya los proyectos, complicado. No sé si estás de acuerdo conmigo, José Carlos, o si me dejo algo entero. Sí, sobre todo es tener en cuenta que los proyectos Erasmus Plus no es un negocio. Erasmus Plus es un programa de la Comisión Europea enfocado a la formación y sobre todo a la mejora de la vida de las personas. Se buscan proyectos en los que se mejore específicamente, se haga un análisis de necesidades de grupos de población concretos que pueden tener una dificultad o que pueden tener un problema para su desarrollo social o económico, y los programas lo que tratan de hacer es desarrollar programas formativos. Esto es algo que nos gustaría dejar claro, es desarrollar programas formativos. Por eso Erasmus está íntimamente ligado al mundo de la formación y el desarrollo de este tipo de programas. También se trabaja muchísimo, están muy vinculados a la inclusión social. Por eso Erasmus, una de las cosas buenas que tiene es que está abierto a que participe cualquier tipo de organización o de institución que trabaje en ese ámbito. Por eso trabajan muchísimas ONGs, muchísimas empresas sociales, muchísimas organizaciones sociales, no solo empresas o consultoras, como estaba comentando Joaquín. Ahí es un campo que está abierto a prácticamente a cualquier ámbito, incluso socioeconómico. Antes tenemos, por ejemplo, antes habíamos hablado con Sonia, que pertenece a un grupo de desarrollo rural. El tema del desarrollo rural, del agroturismo, de la apiterapia, que por ejemplo estaba Sonia hablándonos antes,
del desarrollo sostenible, de la economía circular, todos esos campos, todos esos ámbitos, el desarrollo de áreas rurales, todo ese ámbito está muy implicado, muy intrincado dentro del espíritu Erasmus, porque además, como bien ha comentado Joaquín, lo que se trata es de desarrollar un espíritu transnacional. Ten en cuenta que Erasmus también es una herramienta de cohesión europea. Por eso, cuando la gente nos dice, joder, qué bien os lo pasáis, que estáis todo el día viajando. Vale, sí, seguro, esa es la mejor parte. Pero Erasmus lo que quiere hacer cuando nos paga para que viajemos, que así dicho queda muy bonito, es alimentar el espíritu europeo. Sobre todo porque cuando cualquiera de nosotros viajamos, podemos ir a Roma, a París, a Londres, vamos a los principales destinos turísticos. Lo distinto es cuando tienes que ir a Belenje, que es un pueblo de las montañas de Eslovenia. Y tú dices, joder, ¿cuándo se me ocurriría a mí ir a Belenje? O sea, ya Eslovenia me suena raro, pero ¿cuándo me suena a mí? ¿Cuándo iba yo a ir a Belenje? Bueno, eso es lo que te permite Erasmus+. Y eso es lo que quiere Erasmus+. Crear cohesión entre los distintos países de Europa y que nos conozcamos, que veamos cómo trabajamos, cómo se vive, cómo se come, porque también es una de las partes chulas de este trabajo, que conozcamos sitios que de otra manera prácticamente sería imposible que conociéramos. Y ese es realmente el espíritu europeo. Por ejemplo, este año yo estaba en Italia, pero estaba en un pueblo que se llama San Benedetto del Tronto. Pero dices, vale, Italia sí iría yo, iría a Roma, a Florencia, pero a este pueblo de la región de las Marcas, que lo tuve que mirar en el mapa. Entonces, esa es la parte bonita y esa es la parte cohesionadora de Erasmus. Y eso es principalmente, ahí está el mensaje de los proyectos Erasmus+, como muy bien ha mencionado Joaquín. Joaquín, pasamos un poco a exponer la formación que vamos a presentar, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, José Carlos. Bueno, esta webinar es la hemos organizado para presentaros la formación que vamos a celebrar los días 23, 24 y 25 de octubre. Es un curso que se llama Tu Solución es Europa. Ahora Joaquín va a poner ahí en el chat el link para que veáis la landing page. Es una formación que hemos desarrollado porque esto lo llevamos hablando muchos meses y tanto Joaquín como yo teníamos la sensación y la necesidad de compartir con más gente esto que nos ha pasado a nosotros y que hemos comentado inicialmente en esa breve presentación que hemos hecho. O sea, si Erasmus ha hecho tanto bien por nosotros y para nosotros ha supuesto una oportunidad tan grande, creíamos que esto era muy necesario que más gente lo supiera, porque os seguimos diciendo que siguen siendo unos grandes desconocidos estos proyectos de innovación y de investigación. Neotalent Way, la empresa de Joaquín, y la mía, Indexie, somos dos empresas de formación. Ni qué deciros tiene el palo que el COVID y el confinamiento supuso para todas nuestras empresas que hacíamos principalmente formación presencial. Bueno, pues nuestro sustento ahora son los proyectos Erasmus, porque aquí hemos encontrado una vía, hemos encontrado una fórmula para poder seguir trabajando, para poder seguir desarrollando programas formativos y además, como también ahora se está enfocando principalmente, uno de los principales enfoques es hacia el aprendizaje digital, pues de ahí también estamos aprendiendo nosotros para traer cosas a nuestras empresas particulares y poder implementarlas en nuestro ejercicio diario, en nuestro día a día. ¿Ok? Así que ahí ya ha puesto Joaquín el link, ahí os podéis meter, os podéis descargar incluso el dossier. ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Yo creo que la palabra con la que Joaquín y yo hemos pensado en esta formación es honestidad. Honestidad porque vamos a volcar todo lo que hemos aprendido nosotros en nuestros años en Erasmus, que no ha sido poco. ¿Por qué? Porque hay uno de nuestros mentores, creo que Joaquín y yo coincidimos en que la persona que nos metió en esto fue la misma, uno de nuestros mentores siempre dice que uno de los principales problemas que tiene Erasmus+ es que esto no se estudia en ningún sitio. No hay ninguna universidad, no hay ninguna facultad, no hay ningún instituto donde te enseñen a redactar y a ser gestor de proyectos europeos. Esto es algo que se tiene que desarrollar por la práctica o si conoces a alguien que esté metido dentro y que te enseñe.
aquí ya sabes que en este punto llega una cuestión, y es que hay mucha gente que dice, yo ya que sé, yo no le enseño a nadie, vaya a ser que se lleve parte del pastel. Creo que, de hecho, eso me lo han dicho a mí. A mí me han llegado y me han dicho, hombre, José Carlos, es que te vas a crear competencia. Eso me parece una mirada muy pequeña. Me parece una mirada muy pequeña y muy, a mí no me gusta, muy chunga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los proyectos de Joaquín, Joaquín es pedagogo, sus proyectos están muy vinculados pues, a formación en el área de pedagogía, en el ámbito sociolaboral. Mis proyectos también. Exacto. Nuestros proyectos desde INDECI están muy vinculados con la aplicación del coaching y de la inteligencia emocional a distintos ámbitos, al sociolaboral, al educativo, al profesional, al del desarrollo personal. Pero si Sonia, y voy a volver a mencionarla, desde el Grupo de Desarrollo Rural, quieren hacer un proyecto de economía circular o de agroturismo, pues para mí no es competencia en absoluto. Incluso aunque su tema fueran los mismos que los míos, tampoco son competencia, porque nosotros vamos a un mercado global. O sea, no estamos con la competencia pequeña de esto de, no, es que es que estamos en España y vamos a presentar proyectos que son muy parecidos. No, porque como decía Joaquín, una de las virtudes que permite el programa Erasmus es que puedes presentar tus proyectos en cualquier país de Europa. Entonces, el concepto de competencia queda muy diluido, queda muy pequeño. Así que, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver eso, vamos a ver honestidad en la formación. Os lo vamos a enseñar todo. ¿Por qué? Porque vamos a aprender desde cero, desde cómo empezar a registrar tu organización como posible partner en un proyecto, hasta cómo desarrollar la idea de proyecto, cómo escribir la application, y aquí, perdón, aquí vamos a empezar a hablar en Spanglish, porque el universo Erasmus tiene mucho de inglés, hablamos un pequeño metalenguaje, así que aprenderemos a redactar proyectos desde cero, desde el punto de partida que es una idea, a cómo plasmarlo en el lenguaje Erasmus, cómo plasmarlo en la application, cómo construir un consorcio internacional, porque esto es lo bueno. La idea puede ser mía, el proyecto puedo escribirlo yo, pero yo no puedo hacerlo solo. Aquí necesito crear un equipo, un grupo de trabajo en el que estén implicados socios de otros países. Bueno, hay que buscarlos. O los conoces o los buscas. Os enseñaremos dónde puedes buscar esos socios, cómo puedes crear un consorcio que sea adecuado para el tipo de proyecto que quieras presentar. Os enseñaremos a hacer un presupuesto ajustado con el que poder optar a la máxima al máximo presupuesto, a la máxima financiación de un proyecto Erasmus, que son 300.000 euros para un proyecto de 2 años, de 24 meses, y 450.000 para un proyecto de 3. Ojo, esto es el proyecto entero, ¿ok? Esto es el reparto entre todos los socios, no es lo que nos vamos a llevar nosotros. Pero bueno, eso ya lo explicaremos. Sí, eso lo explicamos en el curso. Eso ya lo explicaremos más adelante. Y nos centraremos fundamentalmente, también os vamos a explicar como punto de partida, porque asumimos que el universo Erasmus es muy grande y todavía muy desconocido, os explicaremos de partida cuáles son las distintas convocatorias, las distintas áreas del programa Erasmus en el que pueden participar una asociación, una organización o una empresa como la tuya. Nos centraremos específicamente en el KA2, Key Action 2. ¿Por qué? Porque ahí es donde se pueden desarrollar proyectos de innovación, y los proyectos de innovación implican que hay un mayor presupuesto porque tiene una partida destinada a los sueldos, una partida presupuestaria para el personal que está metido, que está inmerso en el desarrollo del proyecto. Y os lo vamos a enseñar todo, porque también os vamos a enseñar trucos. Nos vamos a enseñar trucos y desde la honestidad, desde la transparencia y, perdón por decirlo, y desde caso de éxito. ¿Por qué? Porque Joaquín, ya lo tenéis aquí, este chico tan joven,
Este hombre es evaluador de la Agencia Nacional Española. O sea, esto es, vamos a jugar con cartas marcadas, porque Joaquín es el que evalúa los proyectos. O sea, nadie mejor que él sabe qué necesita un proyecto para ser aprobado, porque él es el que aprueba o suspende. Entonces aquí tenemos enchufe, porque tenemos dentro a... Esto es muy parecido a cuando en las oposiciones los propios profesores son los que enseñan a los alumnos que se van a presentar posteriormente a las evaluaciones. Los mismos miembros de los comités, de los comités evaluadores, pues enseñan a los alumnos. Aquí tenemos enchufe con Joaquín. Y por mi parte, como os he dicho antes, desde hace 4 años yo he conseguido que se me aprueben 11 proyectos escritos por mí. Esto no quiere decir ni que yo sea más listo que nadie ni nada por el estilo, pero como he dicho antes, yo he conseguido ir capitalizando todo lo que he ido aprendiendo en mi vida. De filología inglesa aprendí a escribir muy bien en inglés. De mis 15 años en comunicación, sobre todo en prensa escrita, aprendí a escribir y a redactar muy buenos proyectos, muy buenas notas, muy buenos textos. Y de la formación aprendí a saber de qué hablo. Si todo eso lo metemos en la coctelera y lo aplicamos a Erasmus, pues salen 11 proyectos aprobados, que así, Joaquín, vienen a ser sobre 250.000 pavos. Por proyecto, lo que nos vamos a generar más de 2,5 millones de euros. 2,5 millones de euros. Eso es lo que vamos a poner sobre la mesa. Os lo vamos a enseñar todo, lo que no os enseñarían en otros sitios. Porque es cierto que hay formaciones sobre cómo generar proyectos Erasmus, pero son como formaciones muy institucionales, ¿vale? Pero a mí esto siempre me ha recordado a como si en la facultad de periodismo te enseña un profesor que jamás ha pisado una redacción de un periódico. Me parece que puede saber mucho de la teoría, pero poco de la práctica. Entonces, nosotros os vamos a enseñar principalmente desde la práctica. Os vamos a enseñar desde el punto cero cómo escribir y cómo desarrollar proyectos de éxito. ¿Eso tiene garantía? No, no. Ya me gustaría a mí darosla. No. Eso no quiere decir que vayáis a salir y el primer proyecto que escribáis se apruebe. Porque ni a Joaquín le pasó, ni a mí tampoco, y creo que a casi nadie le pasa que el primero se la aprueba. Pero vais a salir sabiendo no lo básico, no, porque esto no es un curso básico. Vais a salir sabiendo lo importante de cómo escribir un proyecto ganador. Porque proyectos se escriben muchos. Tanto que Joaquín me puede corregir, porque él este año ha visto el listado de proyectos, aproximadamente en cada convocatoria se suspenden entre el 85 y el 90% de los proyectos presentados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere participar en el reparto de la tarta de Erasmus. Esto quiere decir que hay miles y miles de proyectos en toda Europa que se suspenden, porque ya os digo que hay proyectos muy mal escritos. Proyectos de gente que no ha tenido quien le enseñe. Y esto es así de brusco. Y nosotros lo que queremos es generar para todos vosotros, para toda la gente que se nos una, la oportunidad que Erasmus ha supuesto para nosotros. Y sí. Joaquín, si quieres... Permíteme que te complemente, José Carlos. Hablabas de la dificultad de aprobar proyectos a la primera. Yo tengo la suerte de conocer a 2 o 3 personas que sí le han aprobado proyectos a la primera. Y más aún, he tenido la suerte de que yo he estado encima de esos proyectos. Es decir, yo cuando hablaba con José Carlos de montar este curso, digo, pues es que yo ya lo he hecho. Es que yo he enseñado a personas que han aprobado proyectos. Y es más, han tenido la suerte de aprobar su primer proyecto, que eso yo no lo hice. Es decir, bueno, que funciona. Sí, ya te digo. La verdad es que funciona. Y eso es lo que queremos compartir con vosotros. Porque además, de verdad, es una oportunidad para universidades, para colegios, para organizaciones públicas, para organizaciones privadas, para empresas a las que de repente se les han caído vías de financiación. Colegios que de repente, porque hay una vía que es Erasmus escolar, los proyectos de educación escolar, proyectos a los que de repente se les han caído las actividades complementarias, como el deporte de por la tarde o a lo mejor el comedor, porque debido al COVID, ese tipo de actividades que suponen una fuente alternativa de ingresos se han caído. Bueno,
pues resulta que por aquí pueden encontrar un apoyo, una vía a lo mejor desconocida, pero que es muy interesante. Y además, sobre todo, abre una puerta a la internacionalización y al crecimiento de las organizaciones, de las entidades y también, en última instancia, de los individuos. Es más, José Carlos, yo como evaluador este año me encontré con empresas que se dedicaban a la aeronáutica, empresas que se dedicaban a la zapatería y estaban metidos en el universo Erasmus. Y oye, a mí me sorprendía cuando veía que una empresa que era una asociación de zapateros y no sé qué, tenía, no sé si 15 proyectos aprobados. Yo tengo un socio en Alicante, que son la Federación del Juguete, no sé qué, que yo no sé la cantidad de proyectos que tienen aprobados. Es decir, es que lo que menos te imaginas, aquí tiene cabida. Porque es que al final, yo como siempre digo, en formación, ¿quién de aquí no es capaz de enseñar algo? Yo te voy a poner un ejemplo y con esto creo que ya podemos terminar y dar paso al turno de preguntas, que realmente es lo más interesante y es lo que queremos escuchar. A mí un día me llaman, me escriben de Italia y me dicen, José Carlos, tú que te dedicas al mundo del emprendimiento y tal, ¿tú nos puedes ayudar a un proyecto de emprendimiento en sericultura? Digo, bueno, déjame que llegue a mi casa y vea qué significa sericultura, porque no lo había oído nunca. No sé si vosotros sabéis qué es la sericultura. Yo no tenía ni idea. La sericultura es el cultivo de gusanos de seda. Entonces yo digo, bueno, o sea, esto es una broma. O sea, ¿a dónde tiene, de dónde se puede sacar un proyecto sobre el emprendimiento en gusanos de seda? Pero el promotor me dijo una cosa interesantísima. Me dice, ¿tú sabes por qué te llamamos José Carlos? Porque lo primero es que gusanos de seda, ahora a lo mejor menos, pero cuando tú y yo éramos más jóvenes, probablemente lo hemos criado en una caja de zapatos, dándole morera, sacando las hojas de los eucaliptos. Esto ya cada vez se ve menos, pero yo es que ya soy más viejo. Yo eso sí lo he visto en el colegio, cuando en el colegio criábamos gusanos de seda. Me dicen, José Carlos, ¿sabes por qué vamos a hacer este proyecto? Porque en toda Europa se crían gusanos de seda. Además, ¿sabes por dónde entraron los gusanos de seda en Europa? Digo, bueno, no. Por el Califato de Córdoba, porque entraron por el mundo árabe. Y al mismo tiempo, mientras entraban por el sur, por el mundo árabe, y entraron por Europa, por el este, entraron por la ruta de la seda, por Bulgaria, por el Cáucaso. Entonces resulta que es algo tan sencillo como la cría de gusanos de seda, sirve para vertebrar Europa, y esto es lo que le encanta a la Comisión Europea. Ese es el tipo de proyectos, el tipo de iniciativas que están dispuestos a financiar, porque es algo que tiene que ver no con un problema muy local, muy pequeño, sino que afecta o que llega, que alcanza a un gran número de personas en distintos países de la Unión. Así que con ejemplos tan chulos como ese, tan raros, pero tan chulos, como por ejemplo ha dicho Joaquín, con el tema del calzado, del juguete, creo que hay mucho campo de trabajo y seguro que todos los que estáis ahí, las 20 personas, que de verdad muchísimas gracias, porque os agradezco enormemente que hayáis respondido a esta llamada, seguro que todos tenéis ideas súper interesantes en vuestros distintos campos que pueden servir para desarrollar un proyecto internacional. Así que yo creo que es Joaquín, por nosotros ya está, no queremos hablar más. Y yo creo que lo importante está dicho. Ya simplemente invitarlos a que se apunten para seguir profundizando. Pues si queréis abrir micros y por favor, si tenéis preguntas, consultas de uno en uno, si nos vais preguntando, y por favor, si podéis abrir la cámara, nos gustaría veros, si fuera posible. Pues si tenéis alguna pregunta, pues ahora es el momento. Si no tenemos alguna por el chat, si no abre micro, ¿vale? Vale. Bueno, estoy viendo una de Pepe que nos dice, ¿en cuánto tiempo creéis que se puede montar una empresa enfocada a las convocatorias Erasmus y empezar a ganar proyectos? Bueno, te voy a hacer la respuesta a la primera pregunta. No necesitas ni ser una empresa. Para participar en los proyectos Erasmus necesitas tener una entidad legal, es decir, tener algún tipo de figura legal, que puede ser
una asociación, una organización, una fundación, una ONG, una empresa, un colegio, un instituto, una universidad, una mancomunidad de municipios, un ente público, un ente privado, cualquier tipo de organización puede participar en proyectos Erasmus. Solo necesita, es algo que os enseñaremos en el curso, a sacarte lo que podríamos llamar el DNI de las empresas para participar en proyectos, en este tipo de proyectos. Con eso ya puedes participar. Yo te puedo decir que, por ejemplo, nosotros el año pasado teníamos se llama el PIC, que sería el Partner Identification Code. Nosotros el año pasado teníamos el código para poder participar como socio, incluso antes de tener el CIF. Porque se puede hacer, es perfectamente factible. Y a partir de ahí, me decías, ¿cuánto se pueden empezar a ganar proyectos? Yo te puedo decir cuándo se pueden empezar a presentar proyectos. Luego, a ganarlos ya es otra cuestión, ya entran en juego muchas otras circunstancias. Se pueden presentar proyectos, las convocatorias habitualmente son en primavera, en marzo. Por eso hemos hecho este curso en octubre, para que nos dé tiempo a poder presentarnos en la convocatoria de marzo. ¿Ok? La convocatoria suele ser para finales de marzo, 20 y tantos de marzo. Todavía no están fijadas las fechas de la próxima convocatoria de este año, pero ahí es cuando se presentan los proyectos. Y a partir de ahí, pues como Joaquín te ha comentado, se puede ganar a la primera. Te digo que no es lo habitual, pero se puede. Y yo también conozco casos, Joaquín, de gente que ha ganado. Me preguntan también, ¿qué tipo de socio europeo necesitamos? ¿Tienen que tener también una empresa como nosotros? Efectivamente. Como ha dicho José Carlos, el requisito es que nos juntemos 3 empresas de 3 países diferentes con una entidad jurídica, ¿vale? Entonces, si cumplimos ese requisito, no hay problema. ¿Tipo de entidades que se afectan? ONG, asociaciones, sociedades limitadas, cooperativas, cualquier tipo de entidad jurídica, ¿vale? De hecho, a Joaquín ha dicho que para crear ese consorcio, como os he dicho, que es el tipo de partnership, que es el que se presenta a los proyectos, como Joaquín ha mencionado, el mínimo es 3 de 3 países distintos. ¿Ok? A partir de ahí, bueno, pues lo normal viene a ser 6, 7 socios, el máximo son 10. Lo interesante es que sean mínimo 3 de 3 países diferentes. Sí. Venga, nos preguntan también, ¿las 3 entidades tienen que ser europeas? Sí y no. Es decir, todos los países europeos están dentro del programa Erasmus, pero también hay países asociados, como Turquía, Macedonia. ¿Cuál es más, José Carlos, de los de memoria? No. Jordania me parece que también. Bueno, claro, es que hay países incluso que no son europeos, porque está Jordania, Líbano, Túnez, Kenia incluso. Hay muchos países que están fuera de la Unión Europea, pero que pueden participar, que pueden ser socios factibles de los proyectos internacionales. También indico, esos países que no son de la Unión Europea generalmente tienen que estar muy bien justificada su participación. ¿Vale? Claro, exacto. La Unión Europea no va a echar dinero a lo tonto, echa dinero en Europa. Exacto. Ahora que estamos investigando las partículas de no sé qué y la universidad más experta es la de Israel, pues seguramente pueda participar, ¿vale? Exacto. Eso es muy interesante. Tiene que estar muy bien justificado. No es decir, no, es que a mí me apetece ir a Egipto y me voy a buscar un socio en el Cairo. No. La cuestión es que tiene que estar muy bien justificado por qué vamos a meter un socio egipcio en el proyecto. Jaime, que creo que lo tengo ahí, viejo amigo, me pregunta si hay que estar vinculado a la universidad. No es necesario, a ver, una universidad puede participar como socio, pero no es necesario que tú estés vinculado a la universidad para poder participar en Erasmus. De hecho, yo lo digo mucho, José Carlos. Yo a veces que voy a las reuniones, habéis visto, somos empresas que tienen 2 años de antigüedad, somos empresas pequeñitas. Yo recuerdo, en enero estaba sentado al lado de la tercera universidad más importante de Polonia y decía, ¿qué hago yo aquí? Pero es que es otra de las gracias que tiene Erasmus, que es que te permite conocer a gente
que yo en mi vida jamás me habría imaginado poder conocer. Más preguntas tenemos por aquí. ¿En función del tipo de entidad puede variar el éxito? Normalmente no. Pero también hay que ser sincero. Aunque como evaluador os digo que a mí no me han dado nunca indicaciones de eso. Pero corre el rumor de que las ONG son mejor acogidas, ¿vale? Pero yo, como evaluador, nunca he recibido notificación de que si hay ONG tenga un punto extra, ¿vale? Yo, por ejemplo, nosotros, además, cuando tú te presentas en la application, tienes que inscribirte, cuando te pones tus datos, tienes que decir qué tipo de organización eres. Nosotros ponemos, sin ningún problema, que somos una pyme. Nosotros somos una pequeña y mediana empresa. Y tenemos buenos resultados. Es cierto que por el carácter de los proyectos y de las convocatorias, se tiende a, como decía Joaquín, existe esa leyenda urbana de que existe mayor tendencia a premiar a ONGs o este tipo de organizaciones sociales y sin ánimo de lucro. Pero no... Hay muchos mitos, José Carlos. Hay muchos mitos. Siendo evaluador estoy derribando muchísimos mitos. Gracias a Dios. También José Antonio nos dice, la formación online es una opción. ¿Qué nivel de éxito suele tener? Sí, José Antonio, creo que te estábamos viendo antes. La formación online dentro de los proyectos Erasmus, te puedo decir que este año, debido a la pandemia, se ha abierto una convocatoria extraordinaria que está ahora mismo en marcha, que termina el 29 de octubre. Esto es absolutamente extraordinario, no se ha hecho nunca. Pero también hay una cuestión interesante, que la vamos a anunciar ya. El proyecto Erasmus se enmarca en planes de 7 años. Este año concluye el plan 14-20 y empieza con esta nueva convocatoria el plan 21-27. Parece que había un remanente de dinero en el presupuesto y que debido a las características y los problemas que ha causado la pandemia, se ha gastado o se va a emplear, creo que son unos 100 millones de euros, no sé, Joaquín, si tienes el dato, que se va a emplear 200 en millones. Esta convocatoria específica. Esta convocatoria. Y la prioridad número 1 que hay en esta convocatoria específica es Digital Learning, aprendizaje y enseñanza digital. Y la prioridad 2, creatividad, por comentar datos que hay. Y la prioridad 2 es creatividad y cultura, creatividad vinculada al mundo de la cultura, de la creación. Esas son las 2 prioridades que hay ahora mismo. Así que la formación online en el ámbito Erasmus está absolutamente en boga. Todo lo que tenga que ver con plataformas digitales, con aprendizaje a través incluso de redes sociales, con MOOC, con aplicaciones, con apps educativas. Todo eso está absolutamente en boga. Y nuestra formación... por aquí también, Pepe. ¿Sí? ¿Has terminado, José Carlos? Sí, simplemente decir que nuestra formación va a ser online. No sé si también hay una alternativa a esta pregunta. La formación que vamos a celebrar a finales de mes va a ser online porque queremos llegar a toda España. Efectivamente. Nos pregunta Pepe también, ¿de qué depende que te aprueben un proyecto? Pues, mira, hay 4 líneas estratégicas, ¿vale? Vamos, 4 aspectos que se tienen en cuenta en un proyecto. La relevancia del proyecto, que son 30 puntos sobre 100. El diseño y ejecución del proyecto, que son 20 puntos sobre 100. El equipo y la cooperación que se establece dentro de ese equipo de socios, otros 20 puntos. Y el impacto y la difusión que tiene el proyecto, 30 puntos. ¿Vale? Entonces, un evaluador, yo, cuando me llega un proyecto, me leo el proyecto y valoro esos 4 ámbitos. Se suman los ámbitos, si superamos los 60 puntos, podemos ser financiables. Si nos quedamos en 59 no podemos ser financiables, ¿vale? Correcto, porque el aprobado es un 6, es un 60 sobre 100. Eso no quiere decir que sea financiado, ¿ok? Ese es menos de 60, el proyecto está suspenso. A partir de 60, el proyecto puede estar aprobado sin financiación, puede entrar en listas de reserva o puede obtener financiación. Eso es dependiendo de la puntuación que saque y de la nota de corte en cada país, porque esto es
Joaquín, estamos avanzando alguna cosita del curso, Sí. pero bueno, no hay problema ya que estamos entre amigos. ¿Por qué? Porque el sistema Erasmus funciona como si estuviésemos como selectividad, como las universidades con la selectividad. Cada país tiene su nota de corte. Esto no es decir, en toda Europa van a aprobar los proyectos que tengan más de un 78. No. Y esto también es un arte, que es saber dónde presento el proyecto. Porque no es lo mismo presentar un proyecto en el Reino Unido, en Polonia o en Italia. Y te puedo decir mi caso. Yo tengo este año un proyecto, que Joaquín se ríe mucho de mí, yo tengo un proyecto en Italia que está en lista de espera no aprobado, y creo que no se va a aprobar, con un 89. O sea, un 89 sobre 100 es una nota fantástica. Yo es de las notas más altas que he sacado en mi vida. En cualquier país de Europa ese proyecto estaría aprobado, menos en Italia. Entonces... Yo, por ejemplo, en contraposición, el primer proyecto que me aprobaron a Neotalingüey tenía 61 puntos en otro país. Pues a eso también os enseñaremos, a elegir dónde presentar el proyecto, porque también todo tiene su truco y su arte. ¿Ok? Por aquí también nos preguntaban, José Carlos, estoy buscando. ¿Cuántos proyectos son necesarios para poder vivir de los proyectos como servicios de empresa? Eso es muy relativo, una pregunta muy, muy difícil de responder. Si te sirve de orientación, yo he estado viviendo con 2 proyectos, muy bien financiados. Ahora tengo aprobados 9 proyectos y no estoy viviendo tan bien como cuando tenía 2 proyectos. Es que esto es un arte. ¿Me explico? Claro. Yo cuando habéis hecho la pregunta, a mí la primera respuesta que me viene a la mente, aun sabiendo que no es exacta, es que con 2 proyectos aprobados, Vive tesoro. una persona vive, se paga un buen sueldo, una buena nómina, ¿ok? Ojo, cuando digo de proyectos aprobados, esta es otra vía que queremos abrir. Nosotros vamos a enseñaros a escribir proyectos, pero también podéis ser socios de proyectos a los que os inviten. Entonces, claro, igual de válido es el proyecto que tú escribes que el proyecto en el que tú participas como un socio y que tú no has escrito. Igual de válido, misma partida presupuestaria y el ingreso es el mismo. La diferencia, José Carlos, es que cuando tú escribes el proyecto decides cómo repartes el dinero y a quién le das dinero, y cuando te invitan, por el precio de una firma, no sabes cuánto dinero vas a recibir hasta que está aprobado o no aprobado. Correcto. Entonces, yo un proyecto con José Carlos me puede meter 40 o 50 mil euros. Tengo otros proyectos que me han metido 8.000 euros, pero es que me ha costado una firma. Claro, sí, exacto. Hay proyectos en los que por una firma te llevas una partida presupuestaria. Hay otros en los que tú eres el que se tiene que pegar el trabajo de que hacer un buen proyecto, de hacer una buena propuesta y de conseguir el éxito. Pero hay proyectos en los que por una firma, como dice Joaquín, te pueden caer 8.000, pero también te pueden caer 35, 40.000 euros. Y eso sienta fenomenal, de verdad. Eso es una pasada, tío. Cuando pasa eso es día de champán. Estupendo. Muy bien. Pues, no sé si nos dejamos alguna pregunta. Si nos dejamos alguna, ponerla de nuevo por el chat o abrir el micrófono y nos preguntáis. Sí, y si tenéis alguna pregunta podéis abrir el micrófono y la abrimos. No sé si Jaime quiere preguntar algo. Sí. Me había preguntado, ¿el coste de la formación? El coste de la formación son 350 euros. La formación va a ser online, vamos a hacer en modelos de concentración. Si entráis a la landing page vais a ver los horarios. Va a ser viernes tarde, sábado intensivo y domingo por la mañana. ¿Por qué? Sabíamos que cualquier fórmula que utilizáramos para la formación iba a ser complicada, porque todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer. Si elegíamos una fecha a la semana, iba a ser complicado que las 4 semanas pudiéramos coincidir. Si lo hacíamos en días alternos, cuando no tenemos los martes una cosa, los jueves tenemos otra. Pero sobre todo porque esto necesita un tipo de inversión en la cuestión. Entonces, si yo te explico una cosa hoy
y no nos volvemos a ver hasta la semana que viene, perdemos todo el impacto del seguimiento en la formación. Porque todo es acumulable. O sea, lo que veamos en el segundo módulo, por así decirlo, es absolutamente complementario y continuación de lo que vamos a hacer en el primero. La formación cuesta 350 €, es toda online. Tenemos todo. Sí, Joaquín. Sí, dentro de la formación incluye lo que es la formación más 1 hora de mentoría posterior con José Carlos o conmigo. Es decir, cualquier duda que tengáis después, pues tenemos 1 hora para hablarlo. O si habéis empezado a escribir un proyecto y queréis que lo veamos en enero, lo vemos en enero, ¿vale? Lo único que sí que esa hora de mentoría tiene validez hasta hasta principio de febrero, ¿no? Hasta final de enero. Hasta el 31 de enero. ¿Por qué hasta el 31 de enero? Porque nosotros también vamos a escribir nuestros propios proyectos y como tenemos que presentarlos en marzo, vamos a estar hasta arriba. Entonces, febrero y marzo son los 2 peores meses para un gestor de proyectos europeos, porque es en el que escribimos los proyectos que luego nos pueden dar 2 años de trabajo. Entonces, bueno, José Carlos, yo llevo también un octubre bonito con esta convocatoria. Bueno, tú porque en octubre, tú porque estás pringado en octubre. Entonces esa es la cuestión. La hora de mentoría, perdona Teresa, la hora de mentoría No, termina. Lo que va a servir es para encauzar esa idea que podéis tener, a lo mejor que tenéis una idea que creéis que puede ser el germen de un proyecto, para empezar a encauzarla, para ver por dónde, por aquí, por allí, por aquí no, por aquí mejor. Y también vais a tener, en la formación vais a tener incluida todos los templates. Template es otra palabra a la que os vaya a aficionar mucho. Un template es un modelo de un documento. ¿Vale? Con todos los formularios que vais a necesitar desde primera hora, desde para daros de alta en la plataforma de los participantes de la Unión Europea hasta el punto final de firmar definitivamente y sellar la candidatura del proyecto. Todo eso está incluido. Y si os dais de alta ya, porque ya tenemos inscritos en el curso, lo primero que vais a recibir y que os podéis descargar porque va a ser útil es un glosario, porque hay un subidioma que necesitamos, terminología con la que necesitamos relacionarnos, porque va a ser de uso constante y permanente, ¿vale? Entonces, lo primero que vais a necesitar a recibir es un glosario para que podáis ir echándole un vistazo y que cuando el primer día de la formación empecemos a hablar de conceptos como mandate, intellectual output, template, que ya sepamos de qué estamos hablando. ¿Ok? Teresa, por favor. Sí, mira, quería saber, vuestra empresa Indexing Neotalent Way, cómo los proyectos que vosotros presentáis, que son iniciativa propia, iniciativa de organismos que os contratan para hacer esos proyectos. ¿Quiénes son vuestros clientes? ¿Cuál es? Joaquín, ¿contestas tú? Bueno, nosotros funcionamos con iniciativa propia 100%. Eso no quiere decir que después nuestros proyectos no se los podamos ofrecer a diferentes entidades a nivel local, es decir, o nacional. Una vez que están desarrollados, yo empiezo un proyecto en 2018, para en 2020 tengo un producto desarrollado que si yo quiero se lo puedo ofrecer a Diputación de Granada. Por ejemplo, yo tengo un proyecto de digitalización de personas adultas. Pues oye, como están las cosas, en cuanto pase el 29 de octubre seguramente me pase a decirles, mirad, tengo un programa contrastado a nivel europeo, ¿lo queréis comprar? Bueno, yo por complementar la respuesta de Joaquín, aquí hay dos opciones, hay dos visiones, Teresa. La primera es que Joaquín ya ha dicho algo muy interesante, y es que un proyecto europeo es el desarrollo de un programa formativo. A mí me dice mucha gente, cuando te vas de viaje, ¿qué vas? ¿A dar cursos? Digo, no, yo no doy ningún curso en Polonia. Cuando vamos a un viaje, que es lo bonito que ve todo el mundo, cuando me ven en Facebook tomando cerveza, que se creen que esto es básicamente lo que hacemos, cuando nosotros vamos a un viaje lo que tenemos es reuniones periódicas dentro del calendario del proyecto, pues, para hacer seguimiento, para tomar decisiones. Lo interesante para empresas como la de Joaquín y la mía es que cuando nosotros terminamos el proyecto, tenemos un gran producto avalado además con el sello de la Unión Europea que a nosotros nos sirve para comercializarlo, como ha dicho Joaquín. Entonces, ahí es el momento. O sea, cuando te aprueban un proyecto, tú tienes 2 años, 3, lo que dure, de financiación que te sirve para tener un ingreso
pero para empresas como de Joaquín y la mía, a partir de ahí es cuando empieza el producto a tener vida. La labor comercial. Exacto, la labor comercial. Y luego Sí, también creo, perdona Joaquín, y también entendiendo tu pregunta, por ejemplo, nosotros en Indepcie, nosotros los proyectos, los que ideamos nosotros, los escribimos nosotros. O sea, nuestro principal cliente somos nosotros mismos. También participamos en consorcios donde nosotros no escribimos el proyecto, pero nos invitan por nuestro campo de actuación, por nuestra experiencia, porque lo que nosotros sabemos hacer es bueno para el topic, para el proyecto, para la idea del proyecto. Pero me parece muy interesante lo que has preguntado, Teresa, porque una opción que se abre siendo gestor de proyectos europeos es que tú puedes escribirle proyectos a quien quieras. Es decir, es incluso como freelance, como autónomo, es una gran opción porque tú puedes escribir proyectos y ofrecérselos a instituciones, a organismos, a empresas que lo presentan en su nombre, pero tú eres el escritor, tú eres el desarrollador de la idea. Entonces, porque como hemos dicho al principio, como para participar en Erasmus necesitas tener una figura jurídica es muy sencilla de conseguir. Es incluso más sencillo que montar una empresa. Es mucho más sencillo porque hay muchas fórmulas legales de poder participar como socio en Erasmus. Pero también existe esa opción. Y hay bastantes. O sea, yo tengo una chica italiana que me ha dicho, oye, si yo tengo una idea, ¿me la presentas? Y digo, perfecto. Yo la presento bajo mi paraguas, tú formas parte del staff de mi empresa en ese proyecto y llegamos a un acuerdo para ver la partida presupuestaria que va para ti, que evidentemente será amplia, ya que yo, en ese caso, lo único que he hecho es presentarlo. El trabajo lo ha hecho otro. Esa es una muy buena opción, Teresa, también que se abre. Totalmente. Yo, por ejemplo, a mi hermano que es maestro, también se lo digo, aprende a hacer proyectos porque en una entrevista, en un concierto, dices, es que si me das pocas horas, te gestiono los proyectos de Erasmus y te voy a meter una partida presupuestaria adicional, donde me vas a subir mi sueldo y encima el colegio va a ganar una pasta. Yo os digo que hay colegios concertados que tienen un área de proyectos internacionales. Porque es una vía alternativa de ingresos. Lo mismo que tienen escuelas deportivas o el taller de robótica, tienen un área de proyectos internacionales. Eso existe, os puedo dar nombres. El Colegio Carlos V de Águilas, en Murcia. Y yo, por ejemplo, yo colaboro con un colegio de aquí de Córdoba, de mi ciudad. ¿Por qué? Porque se me abre el campo. A mí me dicen, por ejemplo, a mí me ha pasado, me llegan y me contactan conmigo. José Carlos, tenemos un proyecto precioso que queremos desarrollar sobre inteligencia emocional en la educación secundaria. ¿Tú nos puedes ayudar? Digo, sí, perfecto, me encanta, o sea, el topic me encanta, estupendo. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿eres un colegio? Digo, no, soy una empresa de formación, soy una empresa privada. Qué pena, porque podría ser un colegio y serías el socio ideal. Vale, yo no soy un colegio, pero me puedo asociar con un colegio que sea el que participe en el proyecto. Y así lo hemos hecho. Y en el colegio están encantados. Se llama el Colegio Séneca de Córdoba. El Colegio Séneca de Córdoba, que este año, gracias a la colaboración conmigo, es el único colegio de España que tiene 2 proyectos K229, que son movilidades estudiantiles, y aparte, un proyecto de innovación escolar. Yo, por ejemplo, también, de cara a esta convocatoria que hemos dicho el 29 de octubre, me he asociado con un centro de formación profesional superior en el ámbito de la imagen y el sonido, de la creación. Tiene una productora de cine, me asocio con ellos. Pues al final lo que hace es que nos da herramientas adicionales para tener mayor presencia en este mundo de Erasmus. Porque básicamente hay 5 tipos dentro del K2 hay 5 tipos de convocatorias. Está la educación escolar, educación superior para universidades, formación profesional, en inglés es VET, Vocational Educational Training, que es un concepto algo distinto de la FP española. Luego está la educación de adultos y Juventud. Y proyectos de juventud y deporte. Y después también tenemos la segunda línea de colegios, porque dentro de colegios hay una donde pueden participar empresas y otra que es exclusiva para colegios. Exacto. O sea, el campo es muy amplio. Más dudas, preguntas. Estupendo. ¿Alguna pregunta más?
Ok, Perfecto. muy bien. Pues bueno, pues hemos echado 1 hora. Ya ves. Así que de verdad encantados. Pues Jaime, Teresa, Rafael, Juan, Emilio, José Antonio, Silvia, P. Sánchez, que no sabemos si es Pedro, Pablo, no sabemos. Pepe, ha dicho que es Pepe. Pepe, Marta, Carlos, José María, técnicos organizativos, no lo sé, Rosa, Virginia y Paloma. Pues muchísimas gracias por estar ahí. De verdad, ha sido un placer. Esperamos que os haya resultado interesante. Que si conocíais Erasmus, hayáis sacado más, algún dato más, que si no lo conocíais, se os abra una ventana para la gran oportunidad que puede ser. Y os ha vuelto a dejar Joaquín ahí el link de la landing page de la formación. Si tenéis cualquier duda. También os he dejado un vídeo de YouTube del café Erasmus de hoy porque abre los ojos a Erasmus, muestran realidades muy diferentes. Me ha gustado mucho. Yo lo recomiendo si tenéis, de una horita, pero si tenéis un ratito, también os puede ayudar. Ok, yo he dejado ahí mi mail, josecarlos@indexcie.com, si tenéis cualquier consulta, si queréis contactar conmigo, cualquier duda, cualquier pregunta, pues estaremos encantados. Ok. Efectivamente. Como ha dicho José Carlos, importante, si os queréis apuntar, el dossier, no lo dejéis por última hora porque el dossier os va a ayudar mucho. Os va a empezar ya las pistas y os va a situar mucho para la formación. Pero bueno. Muy bien, pues estupendo. Pues muchísimas gracias. Si tenéis algo más, pues estupendo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, os diría que si os pusierais las cámaras, pues, sería genial para poder hacer un pantallazo y hacernos una difusión en redes sociales con la os lo agradeceríamos. Hombre, Rosa, ya de por ahí, que estabas escondida debajo de un seudónimo de tantos números. No sabía que era mío. Muy bien, estupendo. Pues bueno, si lo ponéis perfecto, si no, lo podemos hacer ya y estupendo. Pues muchísimas gracias por haber participado. Estupendo, muchísimas gracias. Un saludo.